Hoy es un gran día, o ayer por la tarde es un gran día porque el Eurogrupo certificó que España había salido ya del rescate bancario y además solo nos había costado 45.000 millones de euros. Es una pena que se me haya adelantado o retrasado porque justamente el lunes pasado, este fin de semana, estuve terminando de hacer una actualización de un informe que hice hace un año y medio sobre la deuda pública ilegítima y que como había quedado ya un poco desfasado en el año 2010, pues lo había actualizado al 2012. Y claro, mi sorpresa es que cuando miro lo que yo había sacado, que por otro lado no me lo invento, lo saco de los informes de la Intervención General de la Administración del Estado, con lo que me cuentan, pues a mí no me coincide. Entonces, ahora os voy a explicar mi versión, o lo que yo he ido sacando, sin perjuicio de que, bueno, ya pasé a los compañeros de ataque el informe el segundo informe sobre la deuda ilegítima, y bueno, se difundirá, me imagino, y si no, cualquiera me lo puede pedir por correo electrónico que yo se lo mando, ¿vale? Ya digo que creo que hay alguna cosa que se va a confundir. Yo creo que decir que las cosas, decretar que los problemas terminan, es a su vez un problema. Es decir, es verdad que hubo un señor que se subió a un portaaviones y dijo la guerra de Irak ha terminado, y ya está. También es cierto que, sin embargo, a nadie se le ocurre que después de salir del quirófano, después de haberle extirpado un riñón con cáncer, diga el paciente ya está curado. El paciente ya veremos cómo evoluciona, ya veremos si necesita volver al quirófano, como el rey, 4, 5, 6 veces, y ya veremos a ver si está. Y luego el segundo problema que hay es que llamar nos ha costado 45.000 millones o el rescate son 45.000 millones es un error. Es decir, 45.000 millones, vamos a suponer, esto ya se verá, es el dinero que el Eurogrupo a lo mejor nos ha prestado a un tipo preferente o lo que sea. Pero es que el rescate bancario nos ha costado mucho más porque el rescate bancario no empezó ayer. El rescate bancario empezó ya en el año 2008. En el año 2010 se decretó que ya estaba solucionado con la creación del FROF y del FOAF, del Fondo de Activos, y ahora, pues de nuevo, vuelve a estar solucionado. Eso digo para que veáis un poco de diferencia entre lo que vais a ver aquí o lo que vais a oír aquí y lo que vais a ver o oír en la prensa. Bueno, esto no es un invento mío, esto es las estadísticas de la Dirección General del Tesoro, de cómo evoluciona el saldo total bruto de la deuda pública. Ya veis que andamos ya cerca de los 800.000 millones, de hecho yo creo que ya se ha llegado, y ya veis dónde está el problema. El problema está a partir del año 2008, donde se produce la escalada brutal, y esa escalada brutal de la deuda pública, como luego veremos, no se produce porque no haya, es verdad que puede haber una caída de ingresos, pero no básicamente porque hayan caído los ingresos, ni tampoco básicamente pues porque se hayan disparado determinados gastos. Está claro, y luego lo veremos, que este incremento de la deuda pública, tan exagerado, se produce por el tema del rescate bancario. Los informes que yo he hecho, este nuevo, siempre hablan de una deuda ilegítima, que bueno, que es a donde quiero llegar, la deuda ilegítima, y luego siempre digo, bueno, pero yo solo he mirado una cosa de la deuda ilegítima, ¿vale? La deuda ilegítima es mucho más, y de hecho aquí hay gente que ahora lo escuchará y probablemente me hable de otro tipo de deuda ilegítima. La deuda ilegítima es la que se gasta para la Casa del Rey, es la que se gasta para la defensa, para las Cortes, para no sé qué. Bueno, cada uno tiene su idea, su ideología. Esto es otra cosa, o sea, esto es una cosa más parcial. Esto es algo que yo creo que todo el mundo puede convenir que es ilegítimo. Es ilegítimo endeudarse cuando no tienes como finalidad cubrir unos gastos operativos, no financieros del Estado. Cuando tú pides prestado para dar dinero a otra, para prestar dinero para hacer operaciones financieras, yo creo que no es el papel del Estado y es lo que es ilegítimo. Es lo que comentaba antes Juan cuando decía que aquí se presta uno, presta el banco al Estado. Es decir, todo esto son operaciones, desde luego, por lo menos inmorales y mucho más que, desde luego, que el Estado preste a otros. El fino keynesiano, si es que queda algún fino keynesiano, verá que el problema de las políticas neoliberales no está en el 2007. El problema está en que las épocas de crecimiento económico, aunque la deuda pública española es verdad que no representaba un gran problema, andaba, como veis, por los 200, 300.000 millones, tampoco hubiera sido mal momento para, en vez de hacer tanto aeropuerto, tanta alta velocidad, tanto no sé qué, a lo mejor haberse dedicado a haber rebajado un poquito más el tema de la deuda pública que estaba. Pero, en cualquier caso, la conclusión es evidente. Esto es el 80% del PIB. El 80% del PIB lo tenemos aquí. Estamos como hipotecados, como el que tiene una hipoteca, y si mañana suben los tipos de interés, sube el Euribor, el tío no puede pagar. Si nosotros estamos a este nivel de endeudamiento, estamos con esta deuda pública, si mañana suben los tipos de interés, no vamos a poder pagar. Si mañana sube la prima de riesgo, no vamos a poder pagar. Con lo cual, esto es una bomba de relojería. Y a esta bomba de relojería le viene esta otra bomba de relojería. Y es que la deuda hay que devolverla,
Bueno, puedes no devolverla, puedes volver a pedir prestado, puedes encadenar un préstamo con otro préstamo, pero los intereses hay que pagarlos. Esto es el último informe de la Intervención General del Estado, ¿vale?, del avance de ejecución de los presupuestos 2013. En esto se ve ya claramente, lo tenéis ahí, que hasta ahora, hasta octubre, se había ingresado pasta que había entrado en la Administración Central del Estado, por impuestos, por todo, 121.000 millones. Bueno, pues pasta que ha salido para pagar gastos financieros, capítulo 3 del presupuesto de gastos de la Administración Central del Estado, 31.000 millones. Este es el quesito. Si esto fuera un euro, si se hubiera sabido dibujar mejor, de este euro que entra en la Administración Central del Estado, 25 céntimos se van a pagar los gastos financieros, ¿vale? Es la partida, antes lo decía Juan, a nivel de ministerio, dice, no hay ningún ministerio que gaste tanto como gastos financieros, pero yo todavía lo veo peor. Es la primera vez, se rompe la frontera de los 30.000 millones de gastos financieros hasta el momento, y ya os anticipo, aunque aquí no se ve en el informe mío, que se paga más gasto financiero. Hoy es el primer año que sucede esto, que todo el gasto de personal que hay en la Administración Central del Estado. Es decir, está costando pagar los gastos financieros más que todos los funcionarios y personal que hay en la Administración Central del Estado. 6 veces más que todas las inversiones reales que se llevan hechas hasta en el año 2013 hasta ahora. Es la segunda partida de gasto más importante que hay en la parte no financiera del presupuesto. Solamente la supera, claro, las transferencias corrientes, que lógicamente incluyen todo el aparato social del Estado. Esto es bastante peculiar. Esta transparencia, que, bueno, curiosamente se ve bien, simplemente era un recordatorio de por qué estamos saneando a la banca. Estamos saneando a la banca porque teníamos un sector privado tremendamente endeudado, basado sobre todo en el ladrillo, y que no fue capaz de devolver el dinero que le había prestado a los bancos. Ya digo que hablar hoy de casos como el de Martinsa, Fadesa, son cosas que hoy ya no sabemos ni quiénes son, pero que fueron gente que se marcharon con la pasta o se metieron en los negocios y al final dejaron de devolver la pasta a los bancos. Cuando dejan de devolver la pasta a los bancos, a las entidades de crédito privados, fijaros que hasta ahora estamos hablando de hogares y empresas del sector privado que estaban endeudadísimas. Vale, lo siguen estando mucho más endeudadas que el Estado, pero estaban endeudadísimas, que no pudieron afrontar sus deudas con las entidades de crédito también privadas. Y entonces un neoliberal dirá, pues que se hundan. Si no pueden, esto es la economía privada, esto es así, esto es el mercado, el salvaje, no sé qué y tal. Pero en algún momento se decide que no, que estas entidades privadas o son muy grandes para caer, o no se puede funcionar sin circuito financiero, o como ya no tenemos banca pública, no podemos utilizar nuestras propias vías de distribución financiera, y se decide ayudarlas. Y esta es la causa del problema. La causa del problema es que el sector público empieza a inyectar ese dinero a las entidades bancarias para compensar eso que ya no van a recibir del tío que quebró al final, y como el sector público tampoco tiene ese dinero, pues acude a los mercados, acude a los bancos, acude al Eurogrupo, acude a quien sea a obtener ese dinero, comprometiéndose a devolverlo y comprometiéndose a pagar intereses. ¿A cambio de qué? A cambio de que una vez saneadas, como en el cuento de la lechera, las entidades bancarias, una vez saneadas, nacionalizadas y luego privatizadas o lo que sea, tengan a bien devolver ese retorno improbable que tengan a bien devolver el dinero que se les ha prestado. Eso ya digo que puede ser una hipótesis más o menos realista, desde luego no es una hipótesis inmediata y es una hipótesis bastante dudosa. De momento, eso sí, ahí tenéis en rojo el dinero que ha ido a las entidades de crédito y ahí tenéis en rojo también lo que el sector público tiene que acudir todos los días a financiarse y lo que estamos devolviendo, que antes hemos visto bastante gordo. Esa transparencia, que desgraciadamente no se ve bien, es la que trataba de explicar el modelo de los dos informes míos de la deuda pública, ¿vale? Como no se ve bien, pues no vale para nada. Pero la vamos a suponer con un ejemplo que pongo en el informe, ¿vale? Imaginaros una casa en la que entra un sueldo de 30.000 euros y a la hora de echar las cuentas de los gastos, luz, agua, no sé qué, el internet, el ADSL, el Canal Plus y todo esto que hay, el tabaco, resulta que se gastan 40.000 euros. Coño, 40.000 euros he gastado y 30.000 han entrado. Me faltan 10.000 euros. ¿Qué es lo que haríamos cualquiera de nosotros? Ir a pedirlo prestado. ¿A quién iríamos? Pues probablemente a nuestro hermano, a nuestro padre, a lo que sea. ¿Cuánto pediríamos?
pues pediríamos 10.000 euros, que es lo que nos falta. Si pidiéramos 10.000 euros a mi hermana, pues a lo mejor me da los 10.000 euros. No me cobrará intereses. Si va al banco, me dará los 10.000 euros. O sea. Pero ¿alguien entiende razonable que fuera a pedirle a mi hermana, en vez de 10.000 euros, 100.000 euros? Pues no tiene ningún sentido. Alguno me puede decir, bueno, la economía privada a lo mejor es que es porque en una empresa es que vamos a cometer una inversión y se requiere una financiación futura o no sé qué, que bueno, que eso para el Estado no se aplica y tal. Y si le digo a mi hermana que es que los 90.000 euros restantes son para comprarle un piso a mi querida, ¿qué dirá mi hermana? ¿Qué dirá mi cuñada si voy a pedirle esto? Bueno, pues esto es justamente lo que ha pasado. Lo que ha pasado y el modelo es que si yo tengo un déficit de 20.000, 30.000 millones, yo no voy al mercado a pedir 30.000 millones, yo voy al mercado a pedir 100.000. ¿Con qué motivo? Para con 30.000 cubrir mi déficit de operaciones no financieras y con los otros 70.000 o 40.000 entregárselo a la banca a cambio de unos papelitos, llámense FA, FROF, Sareb, lo que queráis, porque yo tampoco voy a poner a mirar lo que es. Pero en cualquier caso, algo que va a ir a ese destino, indudablemente ese destino. Yo digo que todo ese dinero que pides por encima de los gastos operativos del Estado, ese dinero es ilegítimo. Ese dinero, si lo pides prestado, estás endeudándote ilegítimamente. Entonces, con ese modelo, que es el que sostengo en los dos informes, que ya digo que es muy sencillo, lo puedo hacer en un par de tardes, mirándome las ejecuciones presupuestarias, los informes de la intervención, porque ya de lo que se presupuesta no me creo absolutamente nada. Porque hay que decir que todos estos gastos destinados a la banca jamás aparecieron en los presupuestos inicialmente y luego han sido consignados como modificaciones de crédito, como créditos ampliables, con lo cual ya no sé dónde empiezan y dónde acaban. Todo eso, de momento, no me lo trago. No me trago lo que pone en el presupuesto 2014 de cuánto se va a destinar a la banca. Fijaros, ni siquiera en los presupuestos, y eso no lo he puesto aquí, pero lo incido en el informe, importante, ni siquiera en los presupuestos se nos dice cuánto nos vamos a endeudar. El capítulo 9 de gastos aparece en blanco. ¿Vale? El capítulo 9 es donde está, de los ingresos, es donde están los ingresos, las entradas que vienen por pasivos financieros. No se nos dice. Con lo cual, al final, nos endeudaremos en 70.000, en 80.000, en 140.000 millones, no lo sé. ¿Vale? Lo que sí sé es que aplicando ese modelo, ya digo, poneros del dinero que yo pido prestado y el que pido prestado además para otras cosas, esto que tampoco se ve relativamente bien, me lleva a pensar que de acuerdo a mis cálculos, en el primer informe yo ya decía que hasta el año 2010, que la cosa parecía arreglada, yo creo que ya llevábamos como unos 100.000 millones de dinero metido en la banca. Desde luego, con el año 2012, que es aterrador, como ahora veis, yo creo que se llevan ya otros 100.000 millones dados a la banca. Y en cualquier caso, simplemente de la resta, de lo que era el déficit de operaciones no financieras y el dinero que se ha pedido. La diferencia, entiendo que ha ido para otras cosas. Esa, para mí, es ilegítima. ¿Vale? Entonces, ya digo, ahora estamos hablando de unas cosas muchísimo peores, como veis aquí, de una deuda acumulada y mucho peor. Termino. Conclusiones que he sacado después de hacer el segundo informe y que os traía frescas para hoy. El saneamiento de la banca privada con dinero público no ha terminado. No ha terminado porque yo diré que ha terminado cuando vea el informe de la IGAE de un presupuesto cerrado en el que vea que se pide dinero solo para el déficit no financiero del Estado. Cuando vea eso, que en el año 2011, si leéis el informe, casi se consigue, diré, el problema ha terminado. Pero hay otra razón que está en la calle para pensar que el saneamiento de la banca privada no ha terminado, que es el tema de las participaciones preferentes. Las participaciones preferentes, que se están dilucidando con cuentagotas en todos los juzgados de primera instancia del país, van a dar, puesto que las participaciones preferentes eran una estafa, lo normal es que el juez más de calle, que es el de primera instancia, les vaya a dar la razón a los preferentistas. Si esto hubiera ido todo a la Audiencia Nacional, todo al Supremo, pues seguramente se hubiera tomado una decisión política y nadie hubiera cobrado un duro. Pero como resulta que va a caer en el juzgado de primera instancia de Sagún, y probablemente el juez de primera instancia de Sagún, si no es un afectado, va a ser primo de un afectado, y teniendo en cuenta que además la participación preferente es una estafa, claro, porque tenía, por lo menos ya en el nombre, en vez de participación preferente, tenían que haber puesto participación última de la fila. A ver si las hubieran vendido. A ver si poniendo en vez de preferente, la última, los últimos que cobran. Participaciones del último que cobras. A ver si entonces las hubieran vendido. Pues eso no está contemplado. Ya veremos a ver cuánto dinero hay que soltar
para el tema de las participaciones preferentes. Ya digo, mi opinión, 200.000 millones, o por ahí andamos, entre pitos, flautas 2008, FAFs, FROFs, rescates europeos, no sé qué, y lo que veo de coger los informes simplemente, que es el 20%, este endeudamiento, desde luego, para mí es ilegítimo. Este es el primero que es ilegítimo. Yo creo que hasta sin ideología. Luego ya podemos discutir sobre si los tanques o los camiones son ilegítimos o no, pero este está. Y, desde luego, lo que ya es un problemón, Los gastos financieros superan ya los gastos de personal, son 6 veces más que las inversiones reales presupuestadas en la Administración Central del Estado, y esto está a expensas de que mañana los movimientos especulativos no decidan colocarte la prima de riesgo otra vez a 400 o a 500 o a 600, o que el Banco Europeo decida subir los tipos de interés. O sea, estamos en una situación, y por esto ya termino, yo creo que, desde luego, no para abrir grandes expectativas. Con eso tampoco quiero ser agorero. Ojalá que vuelva aquí dentro de un año o dentro de 2 años y os diga, mirad, hoy ya el Estado pide prestado lo que necesita para cubrir su déficit puro de sus actividades. El problema solucionado. Luego habrá que ver cómo devolvemos todo lo anterior. ¿Vale? Pero de momento, entonces, ya diré que el tema está solucionado. Desde luego, hasta día de hoy, con informes de hace un mes, ya digo que no. Y eso es por lo que os quería contar. Y nada más.